que se ha venido diciendo que el gobernador, mi persona y el presidente cívico habríamos hecho un pacto con el gobernador de Chuquisaca. En la reunión de Camargo. En la reunión de Camargo. Y bueno, se pasa un video en el que el gobernador de Chuquisaca está exigiendo el cumplimiento de un compromiso supuesto que se habría asumido en Camargo. Bueno, yo he traído una imagen que me gustaría ver si la podemos pasar, donde se esclarece o se define con absoluta precisión cuál es la postura de la gobernación, del gobernador y de en su momento la asamblea en la que yo estaba. Hemos acordado de que dentro del respeto de la ley cada uno va a defender su posición, pero que de ninguna manera esa defensa de la posición de cada departamento tenga que ser motivo de distanciamiento entre nosotros. Cada uno va a defender lo que su pueblo, nuestros pueblos nos exigen que defendamos, nuestro criterio técnico nos exige que defendamos, pero eso de ninguna manera tiene que ser motivo de desencuentro entre nosotros. Vamos a ver de que esto se realice dentro de lo que establece la ley, como no puede ser de otra manera, pero sin embargo el hecho de que cada uno plantee en las instancias que correspondan su posición no tiene por qué significar un distanciamiento entre nuestros pueblos y entre nuestros gobiernos. En realidad, esa es la postura que se asumió en esa reunión. Se aceptó ir, bueno, no es que se aceptó, sino que ya estaba el proceso de convocatoria a la empresa. Entonces lo que dijimos es, bueno, cada departamento va a defender sus intereses. Algo que destacamos mucho en la reunión es que esto se lo haga en el marco de la norma. Y uno de los cuestionamientos principales que hoy estamos haciendo justamente es el hecho de que el factor de distribución ha sido calculado sobre la base de elementos técnicos absolutamente deleznables. O sea, no hay un sustento técnico, científico para determinar una ampliación del reservorio hacia el norte por una distancia de 8 kilómetros como se está planteando. Todas aquellas versiones que se están manejando respecto a un supuesto pacto o un supuesto acuerdo con la gobernación de Chuquisaca son absolutamente falsas. Además, yo lamento mucho que hayan personas como el presidente de la AMT, como el coordinador gubernamental, como diputados, senadores o asambleístas que estén utilizando este como un argumento para tratar de tapar a los verdaderos responsables de este problema. O sea, el verdadero responsable aquí es Yacimientos, es el gobierno nacional que desde el inicio se ha parcializado con Chuquisaca. Y decimos esto porque, y eso se lo he evidenciado en el proceso del estudio, porque no hemos tenido acceso a la información. Tú has manifestado en algún momento, Mauricio, de que la acción de la empresa estatal fue unilateral, ¿no? Desde la planificación, de que no se generó un espacio de diálogo. Manifestabas y dabas a conocer estas palabras, ¿no? Unilateral, planificación, en la socialización, en la contratación. Absolutamente unilateral en todo momento. Nosotros, a diferencia de Chuquisaca, no hemos conocido el alcance del estudio. Directamente se nos ha notificado de la realización del estudio. Se ha hecho un plan en el que la empresa tenía 60 días para hacer el estudio y la gobernación tenía 2 días para hacer sus observaciones al estudio. Un estudio en el que los técnicos de la empresa que hemos contratado y los técnicos de la gobernación, cuando han ido a recibir la información, solamente la han recibido en una pantalla, no se ha brindado información ni física ni magnética de los sistemas, incluso informáticos que se utilizan, de los modelos informáticos. No ha habido eso. Ellos ni siquiera han podido entrar a la sala esta de exposición con su celular porque estaban prohibidas las fotos. Han tenido que tomar nota con lápiz y papel para poder hacer la defensa. Y cuando aquí lo que hay que hacer son correr modelos geológicos, modelos estadísticos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un trato permanente de discriminación. Y lo peor ha sido que cuando se han planteado las observaciones, en lugar de abrir un escenario de diálogo técnico, lo que se ha hecho es confirmar...
argumentos, te voy a cortar ahí, Mauricio, porque uno de los argumentos es de que estas observaciones se hicieron a destiempo. No, no, en absoluto. Las observaciones se han hecho en el plazo establecido por el cronograma, se han hecho las observaciones de manera formal y formalmente también las han respondido. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Ha sido, nos ratificamos plenamente en el informe y ni siquiera han sido atendidas las observaciones. Se ha generado un espacio de debate técnico. Entonces, hay algunos elementos que hacen al factor que yo solamente me resumo en dos. Cuando vos vas a definir un factor de distribución, vas a terminar de determinar un número o un porcentaje de participación de uno de los departamentos. Y eso no se puede hacer sobre la base de supuestos, de inferencias, de cálculos probabilísticos, ¿no? de proyecciones. Tiene que hacerse sobre la base de datos ciertos, científicos. Y en ninguno de los dos lugares, ni en la expansión que hay hacia el norte del reservorio, ni en la parte en la que se comparte el H2, en ninguno de los dos lugares hay un pozo que pueda dar fe, que pueda dar testimonio, que sea testigo de que existe conectividad o que existe gas. El viceministro Maita, cuando lo entrevistamos, él decía, no tiene sentido que se pida la certificación, porque sobre la base de la certificación no se calcula el factor de distribución, sino los volúmenes. Y decía, por tanto, ese argumento no tiene razón de ser. Y que hay dos pozos que se han descubierto en Chuquisaca, ¿no es cierto?, lo cual altera el factor de distribución. Y bueno, paralelamente, al margen de eso, decía, por eso Tarija inclusive va a recibir más dinero. ¿Qué respondes? A ver, los pozos a los que él se refiere, el Huacaya 1 o Huacaya 2, estaban perforados antes de que se haga el estudio. O sea, antes de, perdón, incluso del anterior estudio. Esos dos pozos son pozos marginales. Por eso es que Repsol no ha perforado más pozos hacia el norte, hacia Chuquisaca. Ahí se ha quedado. ¿Por qué? Porque eran pozos muy marginales. El X10 está por debajo de esos pozos, está hacia Tarija, no hacia Chuquisaca. Consiguientemente, la empresa lo que ha hecho es perforar pozos más bien cercanos a Tarija y no hacia el norte, en Chuquisaca, justamente porque esa zona no tiene gas, o tiene gas absolutamente pobre, digamos así. Y el factor de distribución, esto para el viceministro Maita, no se calcula sobre la base de volúmenes, ¿no? Porque si se calculara sobre la base de volúmenes, ¿dónde están los volúmenes de esos 8 kilómetros que han ampliado hacia el norte? ¿Entiendes? Ahí no hay volúmenes. Lo que hacen es proyectar el tamaño del reservorio, la distancia, o sea, la extensión, y sobre esa base determina el factor de distribución. Entonces, ¿cómo vos puedes decir que hay 8 kilómetros de reserva cuando no tienes ni un pozo ahí, cuando no tienes ningún dato cierto de que efectivamente en ese lugar hay gas? Entonces, este es un tema complejo, corresponde a un debate técnico. Por eso yo digo, insisto, de que lo mínimo que debería hacer Yacimientos en este momento es abrir un debate técnico. Y yo por eso lo he invitado al viceministro, aunque yo no soy ingeniero petrolero, pero estoy en condiciones de discutir con él sobre estos temas, porque aquí hay un estudio que creemos nosotros es absolutamente carente de bases científicas, bases sólidas. Entonces,